mostrarnos a Dios como un Padre que no solamente nos trata con dignidad una vez que estamos allí con Él, sino que aún nos trata con dignidad a pesar de que las decisiones que tomemos no sean las mejores. La gracia es la forma en la que Dios ha decidido amarte, en la que Dios ha decidido mostrarte su favor, mostrarte su bondad, mostrarte un camino más excelente. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia en línea. Qué privilegio poder pasar juntos un tiempo más. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado Celebra la nueva vida en Cristo. Celebra la nueva vida en Cristo. En los temas anteriores les he estado compartiendo acerca de lo que implica, lo que significa recibir la vida de nuestro Dios. Que la vida cristiana no se trata solamente de seguir una serie de reglas, de enseñanzas o algún tipo de filosofía, sino que la vida cristiana se fundamenta en una verdad, y es que renacemos en Cristo. Hemos hablado acerca de esto. Es lo que la Biblia llama nacer otra vez, una nueva creación o ser regenerados. Somos una nueva creación en Cristo. También en temas anteriores les hablaba acerca de cómo vivir ese cambio, cómo asumirlo, tener una conciencia de que ahora Dios vive en nosotros y que podemos entonces experimentar o vivir esa vida sabiendo que un cambio ha ocurrido en diferentes áreas nuestras. Hablamos acerca del cambio que se produce en nuestros deseos, en nuestra espiritualidad, lo que sucede también en nuestra inteligencia, en nuestra mente, en fin, aún en nuestro propósito. Pero hoy quiero entonces que veamos la importancia que tiene el hecho de que podamos también celebrar esa vida. Celebrar esto que de Dios hemos recibido, con esta conciencia, sabiendo que antes estábamos separados de Dios y aún nuestra vida cotidiana, aún nuestro diario andar, estaba como viviéndose de una manera que era ruinosa en sí misma. Es decir, estábamos transitando hacia una muerte eterna, en fin, ¿no? Estábamos transitando cada día sin esperanza, sin confianza, sin seguridad. Pero una vez que venimos al Señor, entonces, esta serie de cosas que acontecen, entre ellas la más importante, que recibimos la vida de Dios, debe entonces llevarnos a celebrar. Y para esto quiero entonces basarme en el libro de Lucas, el capítulo 15. Allí encontramos una historia bastante conocida por muchos o por la mayoría, y es la historia es una parábola realmente, donde se narra la historia de un par de hermanos, donde dice que el menor le pide a su padre que le entregue la herencia para entonces dejar el hogar, dejar la casa. Esa parábola está dentro de un contexto. Y es que Jesús estaba comiendo aquel día y habían algunos fariseos, pero entonces ellos miraban a Jesús y murmuraban entre ellos, dice el capítulo 15, versículos 2 y 3, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. Jesús menciona tres parábolas allí. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida. Es un rebaño, dice, de 100 ovejas y una se pierde. La segunda parábola de la que Jesús habla es de una mujer que pierde una moneda. Tiene 10 y pierde una, y comienza entonces un proceso para encontrarla, para buscarla. Pero menciona una tercera parábola, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es la historia de un muchacho que le dice a su padre, padre, quiero que me entregues la herencia. Quiero que me des mi parte en la herencia, y a partir de allí
se desencadenan una serie de acontecimientos en su vida. Así que quizás un poco a manera de introducción quiero que veamos esto primeramente. Dios respeta la libertad y la dignidad del ser humano. Y lo encontramos en esta parábola. No quiero que perdamos de vista el hecho de que es Jesús contando una parábola a un grupo de personas que lo están señalando porque Él está comiendo con pecadores. Él está comiendo con personas que, según ellos, no calificaban para que Él hiciera tal cosa. Quizás estaba comiendo con recaudadores de impuestos, quizás estaba comiendo con algún que otro celote, quizás estaba comiendo con alguna mujer que no era bien vista en la sociedad, en fin, eso estaba allí sucediendo. Y Jesús entonces refiere esta parábola. Dice el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas de esta manera: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez, dice, en la región. Él comenzó a pasar necesidad, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió su viaje y se fue a su padre. Cuando menciono el hecho de que Dios respeta la libertad y aún la dignidad humana, es por lo que encontramos aquí aún en esta parábola. Dice que este muchacho se acerca a su padre y le dice: papá, dame la herencia. Quizás para muchos de nosotros, creciendo en una cultura más occidental, creciendo quizás en un entorno diferente a lo que estaba sucediendo en aquel momento, esa no nos parece extraño que alguien pidiera o solicitara su herencia. Sin embargo, no era la costumbre. Lo que se acostumbraba era que el padre mismo era quien determinaba cuándo se compartía la herencia, y por lo general cuando la persona moría, cuando la persona ya no estaba, es que esto se hacía efectivo. Es decir, que las personas recibían la herencia una vez que el padre había fallecido, una vez que el padre había muerto. Podía verse esto como incluso una deshonra en relación al Padre. Sin embargo, Jesús está refiriendo esta parábola para mostrarnos el corazón paterno de Dios, mostrarnos a Dios como un Padre que no solamente nos trata con dignidad una vez que estamos allí con Él, sino que aún nos trata con dignidad a pesar de que las decisiones que tomemos no sean las mejores. Así que este muchacho entonces emprende un viaje, se va de viaje y pasa. Aquí aprendemos también algunas cosas en relación a lo humano. Pasan algunos detalles interesantes que quiero destacar. El primero de ellos es que este muchacho toma una decisión de apartarse de lo que es importante, apartarse de la casa, apartarse de la relación, y podríamos decir en Dios, apartarse de lo que es eterno para perseguir entonces las cosas que son temporales. Y eso ocurre con el ser humano. Se aparta de Dios, se aparta de aquello que permanece en el tiempo, se aparta de aquel que es eterno para entonces simplemente dejarse llevar por cosas que perecerán. Tarde, más temprano que tarde, este muchacho descubrió que no fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque descubre que las cosas que llevaba consigo no duran para siempre, porque lo temporal es temporal. Las cosas, por mucha cantidad que se tenga o por mucho que parezcan, las cosas temporales tienen una fecha en la que se terminan. Y eso ocurrió. Sus bienes se acabaron. Y cuando esos bienes se acabaron, entonces dice que él busca un trabajo, lo que nos lleva entonces a pensar otra realidad humana.
esta realidad que nos dice que el ser humano cuando ve que las cosas no están funcionando, en lugar de volver a Dios, trata entonces de resolver las cosas por sus propios medios. Trata este muchacho entonces de decir, ok, ya no tengo los recursos que tenía, pero ahora puedo ganarlos por mí mismo. Bien, así que comienza a trabajar, pero el trabajo no le era favorable. El trabajo no le permitió salir adelante. Tanto es así que dice la parábola que comenzó a experimentar hambre. Había hambre en la región, había escasez en la región, y él comienza a experimentar hambre. Hambre, esa sensación no era cualquier hambre, no era el hambre de no haber desayunado aquel día, es que es esa necesidad prolongada que llega un momento en el que te desespera al punto de que él quería incluso comer de lo que comían los cerdos. Bien, de aquello que estaban comiendo los animales que él estaba cuidando. Y sin embargo, dice la parábola que no se lo permitieron, lo que nos revela otra condición del ser humano, separado de Dios. El ser humano, cuando está separado de Dios, también entonces muestra egoísmo. Es decir, no importa en qué necesidad estás tú, yo no voy a suplirla con las cosas que yo tengo, porque todos están de una u otra manera buscando más bien solventar su propia vida, salir adelante en sus propias cosas en lugar de solo pensar en cómo ayudar a otra persona. Es una condición humana separada de Dios. De hecho, hoy mismo vemos esta condición en la humanidad, como la riqueza repartida de una manera tan desproporcionada lleva entonces a personas a vivir en una sobreabundancia grosera, un asunto en el que la vida no le alcanzará para gastar lo que tienen, pero por otro lado están personas que apenas pueden sobrevivir. Y sin embargo, estos no son capaces de ayudar a aquellos. Ahora, no nos equivoquemos, eso simplemente ha ocurrido desde siempre así, porque tiene que ver entonces con el comportamiento humano, la realidad humana cuando se ha separado de Dios, cuando se ha separado de su Creador. Dice que estando entonces en aquella condición, dijo, hey, voy a volver a mi padre, porque creo que en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen mejor trato, tienen comida en abundancia, así que iré a mi padre para reconciliarme con él y decirle, Padre, no, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero dame trabajo, bien, dame trabajo. Con esta parte, creo que esta parábola nos está mostrando que este muchacho está reconociendo la bondad del Padre, diciendo, hey, mi Padre trata mejor a las personas que trabajan para Él que aquel para el cual yo estoy trabajando en este momento. Eso le lleva a la conclusión de volver a su Padre, pero nos muestra entonces que Dios trata aún a las personas que se han distanciado de Él, los trata con dignidad, los trata con amor, como el mismo Juan lo relata. El libro de Juan lo relata, donde muestra cómo Dios favorece al ser humano con su amor, ama a cada persona, no importa la condición. Bien, ahora, otra cosa distinta es que las personas acepten ese amor en su vida y puedan volverse a Dios. Pero Dios nos ama, no importa dónde nosotros nos encontremos. Y eso lo relata esta parábola, nos muestra esta parábola. Y por eso este muchacho dice, creo que me iría mejor volviendo a la casa de mi padre. Mira lo segundo entonces que quiero resaltar acá, o lo siguiente que quiero resaltar. Dios te recibe como vienes, pero te reviste de una nueva vida. Te recibe como vienes, en la condición que vengas, pero te reviste de una nueva vida en Cristo. Eso es lo que ocurre en nuestra vida en Cristo. Ahora, ¿cómo lo expresa la parábola? Mira, seguimos leyendo el versículo 20 ahora. Recuerdo que estamos leyendo Lucas capítulo 15. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus
en sus pies. ¿Sabes qué? La gracia de Dios excede nuestro pecado. Qué lindo cuando Jesús está hablando sobre esta parábola, y no olvidemos que Él está rodeado allí tanto de personas pecadoras, de personas que ante los ojos de la sociedad quizás no eran bien vistos, pero también estaba rodeado de gente que por alguna razón se sentía superior, personas que creyeron que porque tenían mejores estudios, que porque tenían una mejor preparación religiosa, aquellos que creían que por vivir una vida más piadosa que los demás sentían que tenían una vida superior, que eran mejores por estar haciendo algo por ellos mismos que estimaban era superior a lo de los demás. Y es allí entonces donde el mismo Jesús en esta parábola lo que muestra es que no importa en la condición que vengas, porque el hombre separado de Dios, no importa cómo se vea, no importa si se ve mejor uno que el otro, la condición es la misma. Es una condición de pecado, es una condición de separación de Dios, y lo que la Biblia dice es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la Escritura que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Es decir, Cristo entrega su vida aún antes de que nosotros podamos reconocer que Él es la fuente de nuestra salvación. Aun cuando todavía estaba este muchacho en la condición en la que estaba, dijo Jesús, aún así el Padre entonces hizo algunas cosas interesantes. Y es por esto, porque la gracia es la forma amorosa en la que Dios satisface nuestras necesidades, mostrando un favor que no merecemos. Bien, la gracia es amor, ese amor expresado de Dios hacia la humanidad. O dicho de una manera más personal, es la forma, la gracia es la forma en la que Dios ha decidido amarte, en la que Dios ha decidido mostrarte su favor, mostrarte su bondad, mostrarte un camino más excelente, el camino de regreso a casa. Ahora, por gracia, ¿qué mostró? Mira, la parábola describe algunas cosas interesantes que es bueno resaltar. Lo primero dice que cuando apenas lo vio de lejos, sintió compasión de su hijo. La gracia muestra compasión, es ser movido para hacer algo por alguien de tal manera que no continúe en la condición que se encuentra, sino que pueda mejorar. Y la compasión es una muestra de la gracia de Dios, porque la compasión no es algo que se gana, la compasión no es algo que se exige, la compasión no es algo que yo puedo pagar, la compasión simplemente se recibe, porque la compasión es un acto de gracia de aquel que lo da. Por eso entonces vemos en esta parábola que el Padre se acerca movido a compasión. ¿Para qué? Con un propósito en mente: cambiar la condición en la que ese hijo que estaba regresando estaba. Por otro lado, encontramos que otra manera en la que muestra gracia es que dice que vino al encuentro. Vino al encuentro. Este es un detalle interesante. Es un detalle interesante en lo que Jesús está narrando, y lo que Jesús cuenta no son cosas sueltas, son cosas que van al punto, que muestran realmente el propósito de Dios sobre la vida de las personas. Por eso dice que cuando Él lo ve de lejos, aún viéndolo de lejos, Él va a su encuentro. Él va a su encuentro. No espera que Él llegue acá, sino que Él va a su encuentro. Cualquiera podría decir: hey, ¿por qué no esperó simplemente que llegara a la casa? Porque Él estaba mostrando algo importante. El ser humano, por sus propios medios, por más que se acerque, no puede llegar hasta la presencia misma de Dios. Por eso entonces hubo una necesidad, y la necesidad es que el Hijo de Dios se acercara a nosotros. Fue Él el que se acercó a nosotros y no nosotros a Él. Él nos encontró a nosotros y no nosotros a Él. Y ahí lo vemos reflejado en la parábola. Esa inhabilidad que tenemos, o esa inhabilitación que tenemos como seres humanos para, aún por nuestros propios medios, acercarnos a Dios, queda demostrado allí. Por eso dice la Escritura también que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Él es Emmanuel, el que se acercó, el que se hizo como uno de nosotros. Así que muestra su gracia en ese encuentro. El muchacho no lo pidió, no hizo nada para merecerlo, hizo algo para no merecerlo, eso sí.
se apartó, hizo todas las cosas mal, hizo las cosas como para no merecer un reencuentro. Pero la gracia fue mostrada de parte de ese padre al acercarse a él para que hubiese una nueva relación, una nueva comunión, para que el encuentro pudiera darse. En relación a nosotros, en relación a ti y a mí, ¿sabes qué es interesante? No olvidar el detalle, el hecho de que ya nosotros estamos en Cristo, si es que hemos reconocido que Él es nuestro Señor, estamos en Cristo, no por algo que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros nos acercamos a Él, sino porque Él decidió en amor y en gracia correr ese trayecto que nos separaba de Dios, de tal manera que Él se acercó a tu vida, Él se acercó a nuestra vida. Y si aún todavía no has entregado tu corazón a Jesús, si todavía no lo has reconocido, quiero que recuerdes esto, o quiero que sepas esto. Hay un Dios que te ama tanto, hay un Dios que muestra tanto favor sobre tu vida, que no quiere seguir viéndote en la condición que está, sino que se ha acercado a través de su Hijo para que puedas ver cuánta gracia y favor Él tiene sobre ti, cuánto te ama con amor eterno, dice la Escritura, que Dios te ha amado. Mira algo más que muestra por gracia, dice que le mostró su amor incondicional. Una escena interesante que Jesús coloca allí en la parábola es que dice que cuando el Padre se acerca al Hijo, una de las primeras cosas que hace es que lo abraza y lo besa, una muestra de afecto, una muestra de cariño, pero sobre todas las cosas, una demostración del infinito amor e incondicional amor de Dios sobre las personas. Es una clase de amor superior. Es un amor que es incondicional, porque para que el amor sea amor, debe serlo, debe ser incondicional. Porque cuando colocamos condiciones, entonces ya no es gracia sobre la vida de la persona. Simplemente es un pago, como dice el apóstol Pablo. Es algo que alguien está recibiendo como pago por algo que haya hecho. Pero ese muchacho no había hecho nada para merecer que su padre fuera, lo abrazara y lo besara. Es decir, que le mostrara amor incondicional. No había condición. No es que primero le dijo, bueno, primero haz esto y aquello y después entonces te recibo. No es que le dijo, mira, vive de tal manera, demuestra que las cosas ahora han cambiado y ahora sí voy a recibirte. Mira, vive quizás en el cuarto de atrás mientras tú demuestras que realmente has cambiado. No, porque para que el amor sea amor, repito, tiene que ser incondicional. Y eso solamente puede darse por gracia. Pero algo más que hizo es que lo revistió, le colocó una nueva ropa. Le dice a sus siervos, hey, busquen ropa, busquen calzado, busquen un anillo, colóquenlo sobre él. Eso es interesante porque eso es lo que ocurre también con nosotros en Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Le está hablando a los hijos de Dios. Le está hablando a aquellos que han recibido a Jesucristo. Y le dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Por eso entonces, lo último que muestra este Padre, como parte de la gracia que está demostrando hacia ese hijo suyo, es que manda a que vuelvan a vestirlo, que le coloquen una ropa nueva. Y esto es digno de no perder de vista. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nos vamos a Génesis, una de las cosas que encontramos es que una vez que el ser humano se separa de Dios, se siente desnudo, se siente desprotegido. La gloria que le cubría se aparta de él. Y una de las cosas que hace entonces, primeramente él es tratar de cubrirse con unas hojas, pero luego viene Dios, mata un animal y con la piel le cubre. Bien, así que estamos vestidos de esa forma. El ser humano estaba vestido de esa manera. Y que en este caso lo que entonces el apóstol Pablo resalta es que aunque venimos a Dios
vestidos de esa forma, es decir, vestidos de vergüenza, vestidos de culpa, vestidos de pecado, vestidos de todas las cosas que el obrar nuestro produjo en nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo, por mera gracia, somos revestidos, somos colocados en una posición digna, en una posición de hijos, en una posición en la que Dios nos reconoce y dice: te recibo como vienes, pero no te dejo en esa condición, sino que vuelvo a colocarte una ropa nueva, una nueva naturaleza es colocada en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También decía cuando nosotros estamos en Cristo, somos una nueva creación en Él. Somos una nueva criatura en Él. Así que si estamos en Cristo, puedes decirlo así: he sido revestido de Cristo también. Y esa es tu nueva vida en Cristo. En ese caso, no solamente es que coloca un vestido, sino que dice que manda colocar también calzado. Cuando miramos en diferentes lugares de la Escritura, nos damos cuenta que el calzado tenía que ver con el diario andar de las personas, con el diario caminar. Así que nuestra vida cotidiana, a partir de Cristo, comienza también a ser diferente. Comenzamos a ver la vida de una manera distinta. Comenzamos a transitar con esta posibilidad de la que hemos hablado y de la que la Biblia nos relata, nos muestra. Y es esto, que si nosotros creemos en Cristo, el Espíritu ahora es quien nos guía. El Espíritu de Dios es quien viene para guiar nuestros pasos, para que nosotros no solamente recibamos la vida de Dios y ser revestida de ella, sino que a la vez tengamos la capacidad para vivir de acuerdo a esa vida que de Dios hemos recibido. Recibimos autoridad, el anillo fue colocado en su dedo también. En otras palabras, fue restablecida nuevamente su vida. Aquella que había perdido, ahora vuelve a tenerla. ¿Qué vemos acá? De lo que hoy quiero entonces, de lo que hoy estamos hablando, es de celebrar el cambio, es de celebrar la nueva vida que de Dios hemos recibido. Y eso es lo siguiente que quiero destacar aquí. Dios celebra el cambio. Este padre en la parábola celebra que su hijo viniera. Y quiero que lo veas así: Dios celebra tu vida. Dios celebra el cambio que ha ocurrido contigo a través de la obra de su Hijo Cristo, de su Hijo Jesús. Mira lo que dice el versículo 23. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. La pregunta que surge aquí es: ¿qué celebran? ¿Qué es lo que realmente celebran? Pues la misma parábola lo dice. Porque este hijo, dice, vamos a celebrar un banquete, porque este hijo mío, lo primero que vemos allí, que Dios celebra, que este padre también celebra, es el vínculo. Celebra el vínculo. Jesús nos está mostrando a través de esta palabra, o de esta parábola, perdón, que para Dios es importante la relación, es el vínculo que hay entre un padre y un hijo. La condición es algo secundario, pero la identidad es algo primario y que debe celebrarse. Por eso es que este padre dice: hagamos fiesta porque este es mi hijo, que estaba muerto, que estaba perdido, que estaba apartado. Pero lo primero que destaca no es que estaba perdido, no es que estaba muerto o que estaba apartado. Lo primero que destaca es que este es su hijo, este es mi hijo. Es lo que Dios también observa al momento en el que nosotros estamos con Él, al momento en que nosotros llegamos a Él, en el momento en que nosotros nos acercamos a Cristo para recibir de Él, a través de su infinita y maravillosa gracia, el perdón y la salvación de nuestras vidas. Lo primero que Dios celebra es que tú y yo somos sus hijos, que tú y yo somos su familia, que tú eres una hija de Dios o eres un hijo de Dios. Y así como Jesús lo relata en este caso, necesitamos también creerlo para nosotros. Dios lo primero que mira no es tu condición, es tu relación.
Cuando Jesús quiso enseñar una parábola, una manera de orar a sus discípulos, porque ellos les dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y mira lo que Jesús hizo primeramente. Cuando Jesús les enseñaba a orar, les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero que debes recordar es que hay un reconocimiento de Dios hacia ti como su hijo. Al orar, incluso Jesús dice, lo más importante es el vínculo, es la relación. Antes de decir, perdona mis pecados, que está más adelante, porque lo primero que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día. Y es allí donde dice, y perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En otras palabras, primero está la relación, para luego la búsqueda de perdón. Dios primeramente te reconoce como hijo aún antes de que tú puedas reconocer tus faltas. Lo vemos no solo en la parábola, lo vemos también en esta doctrina que enseñaba Jesús desde la oración, de esto importante que Jesús enseñó desde la oración misma, que no es otra cosa que una oración modelo para enseñar también algunas verdades en relación a esto. En este caso, entonces, ¿qué hay que celebrar? El vínculo. Pero no solamente es un padre celebrando que es su hijo, sino un hijo celebrando que este es un padre amoroso que le ha recibido, porque ambos estaban en la fiesta. No solo celebra el padre, celebra el hijo también. Celebra aquella persona que sabe que aunque no merecía estar allí, por gracia de Dios, ahora sí está en aquel lugar. ¿Qué otra cosa celebra? Dice, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Dios celebra la vida, Dios celebra la nueva vida. De hecho, dice la Escritura que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, porque Dios no pasa por alto eso. Para Dios tu vida es importante, para Dios mi vida es importante, la vida de cada persona es importante. Y cuando nos acercamos a Él, cuando volvemos a Él, cuando se restablece el plan original de Dios sobre nuestra vida, cuando la familia se reúne, entonces hay algo que ocurre, y es que Dios entonces celebra esa vida, celebra la nueva vida que a través de su Hijo hemos recibido. La pregunta es, ¿la celebramos nosotros? Y a eso te animo este día. Es importante que no perdamos de vista que Dios ha hecho algo importante por nosotros. Dios ha hecho algo importante por ti. Ha desarrollado una relación, pero te ha traído de muerte a vida. Éramos condenados por nuestros pecados. Había sentencia de pecado porque la paga del pecado era la muerte, dice la Escritura. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en ese particular celebramos que ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Dios lo celebra y nosotros también podemos celebrarlo. ¿Qué otra cosa celebra? Dice, porque este que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Celebra el reencuentro. El reencuentro que hay entre él como padre y ese hijo que se había ido lejos. Celebra el reencuentro. Celebra ese momento ese momento en el que vuelven a encontrarse y se abre un panorama diferente, una serie de acontecimientos comienzan a ocurrir a partir de aquel encuentro del hombre con Dios a través de Cristo Jesús. Queridos, en Cristo la vida cambia. En Cristo aún la forma en la que Dios se relacionaba con las personas cambia, un nuevo pacto viene, una nueva forma viene, porque Dios celebra ese reencuentro. Y nosotros también podemos celebrarlo. Celebrar que antes estábamos perdidos, antes estábamos completamente separados y ahora nos hemos encontrado. Pero es que no es el único encuentro que hemos tenido. Hemos tenido un encuentro con la familia. Dios nos ha integrado a una familia. Dios nos ha integrado a la iglesia. Y ahora pertenecemos también al cuerpo de Cristo, la cual la Biblia llama la iglesia. Por eso celebramos el encuentro con Dios. Celebramos el encuentro también con esa nueva familia a la que ahora volvemos. Bien. ¿Qué es lo que hubo? Quiero destacar esto. En Cristo hubo una serie de traslados
como bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y siguientes. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Él dice, lo que el apóstol está diciendo es que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó. En otras palabras, hubo un movimiento. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes, cristianos que somos, aquellos que somos portadores de la vida misma de Dios, tenemos que ser conscientes de que lo que hubo fue un traslado. Dios no mejoró nuestra condición pasada, Dios nos dio una nueva. Dios no fue que vino para hacer que nuestra vida cotidiana fuera mejor. Él lo que nos dio fue una nueva vida y una nueva esperanza en Cristo Jesús. Trasladados ¿en qué áreas? Quiero mencionar algunos ejemplos. Mira lo que dice Hechos, capítulo 26, verso 17. Está hablando el apóstol Pablo mientras presenta defensa delante de un rey. Y mira lo que dice. Esto es lo que le dice Jesús. Te libré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santos. Aquí hay algunos ejemplos de traslados que han ocurrido a partir de que nosotros ahora tenemos la vida de Dios, a partir de que Cristo está en nosotros y que ahora hemos renacido en Él. Mira los ejemplos. Dice lo primero, que ya lo mencionamos. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso Jesús llegó a decir en uno de sus sermones más conocidos, llegó a decir, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque antes andaban en oscuridad, pero ahora han sido trasladados a un reino superior, a un reino de luz, un reino donde las cosas comienzan a cobrar sentido, un reino donde las cosas son iluminadas, un reino donde la sabiduría de Dios está presente. Hubo un traslado de un área a la otra. Mira otro ejemplo, dice la Escritura, del poder de Satanás a Dios. En otras palabras, mientras nosotros estábamos separados de Dios, o cuando alguien está separado de Dios, está bajo el dominio de Satanás. Está bajo el dominio y la autoridad, porque Él es quien gobierna sobre la humanidad, sobre el mundo que está caído. Bien, Él es el que gobierna allí. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya Satanás no es autoridad sobre nuestras vidas, porque somos trasladados ahora al poder de Dios. En otras palabras, ahora la autoridad que está sobre nuestras vidas es la autoridad de aquel Padre que nos ama, aquel que no solamente nos creó, aquel que nos forma, sino aquel también que nos amó lo suficiente como para darnos vida y vida eterna. Por eso, querida iglesia, ya nosotros no transitamos la vida temiendo a lo que Satanás pueda hacernos, sino confiados en lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de la obra de Jesucristo. Porque Él no vino simplemente a tratar de protegernos aquí en el mundo donde estábamos. Él nos trasladó a una autoridad superior, a un poder superior, que es el poder de Dios. Tu vida ha subido de nivel porque ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. También dice que fuimos trasladados de pecadores a santos, es decir, Él perdonó nuestros pecados para que participemos de la herencia de los santos. Y aquí, querida iglesia, no necesitamos seguir viéndonos como los pecadores que éramos, sino ahora necesitamos vernos como Dios nos ve. Dios nos ve limpios, Dios nos ve santo, porque Dios está santificando nuestras vidas por medio de la palabra, por medio de Cristo mismo. ¿Para qué? Como dice la Escritura, porque en Cristo estamos siendo santificados para ser presentados como una iglesia santa delante de Dios. Así que en este caso ya no seguimos en esa condición de pecadores. Ahora hemos sido trasladados a una condición de santos y santificados, es decir, hemos recibido al Espíritu Santo, lo cual nos hace santos, pero por otro lado, en la obra del Espíritu en nosotros, vamos santificándonos, es decir, apartados para Dios, para cosas mejores, para cosas mayores, para propósitos más elevados.
Amén. Otro ejemplo, fuimos trasladados de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Y ahora nosotros pertenecemos a un pacto que no fue hecho con acuerdos humanos, sino un pacto de gracia. Un pacto que fue llevado adelante y comprado a precio de sangre. Por eso Jesús decía, esta es mi sangre cuando estaba compartiendo la comunión, la copa, el pan. Dijo, tomen, porque esta sangre, esta copa representa mi sangre, la sangre de un nuevo pacto que hago con ustedes. Por eso dice la carta a los Hebreos que nosotros ahora hemos sido adheridos a un nuevo pacto porque el pacto anterior no nos era favorable a nosotros, en especial a aquellos que somos gentiles. Bien, no nos era favorables, pero ahora nosotros entramos en una nueva forma en la que Dios se relaciona con nosotros a través de un nuevo pacto. Un pacto que ahora nos permite vivir con tranquilidad, un pacto que nos permite vivir en la tranquilidad de saber que ya no somos condenados porque ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Es un pacto de gracia, así que podemos estar seguros del amor eterno de Dios. Es un pacto que nos da seguridad, por eso podemos vivir en esperanza. Es un pacto eterno, por eso entonces la esperanza, la seguridad y el amor que hemos recibido también es eterno. En fin, eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Quiero ir al último por hoy. Saben, no todos celebran la gracia. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, dice. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, dice, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. ¿Saben? A quien vive por obras y obediencia le cuesta disfrutar de la gracia de Dios. Ese muchacho mayor, no podía entender. Se sentía indignado porque él pensaba, ¿cómo es posible que este hermano mío, que no ha hecho para nada las cosas bien, apenas regresa y ya mi padre hace una fiesta en su honor? Pero lo que quiero destacar allí de esta parábola que menciona Jesús es eso. Dice, él se negó a entrar a la fiesta. Es como negarse a celebrar la gracia que Dios coloca sobre la vida de otra persona. Por eso cuando estamos en esa situación, mira lo que dice la parábola. Dice que estando en esa situación, ya que él no quería entrar, el padre sale para hablar con él. Es interesante porque muchas veces tratamos por nuestros propios medios de justificar delante de las personas la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pero tranquilo, si alguien no quiere celebrar la gracia que Dios ha colocado sobre ti, deja que sea tu padre el que salga para que Él sea tu defensa, para que Él sea el que explique aquellas cosas que las personas quizás necesitan saber y necesitan recordar. Bien, pero nosotros estamos allí para simplemente disfrutar del objeto de la gracia de Dios. Pero repito, la verdad es que hay personas, como dice el 29, que les cuesta entonces disfrutar de la gracia porque creen que la vida es por obra y por obediencia. Mira lo que dice el versículo 29. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Quienes no celebran la gracia no lo hacen por esta razón, porque piensan que tienen que ganarse lo que es por sus obras. ¿Cuánto tiempo yo he trabajado para ti? Y si ven a alguien que no ha hecho lo mismo que ellos, entonces le parece que no es justo que aquellos reciban lo que él, según su manera de pensar, no había recibido. Luego dice también, sabes que no te he desobedecido jamás, ni en una sola orden, yo no te he desobedecido. Por eso entonces hay personas que piensan que la vida cristiana se trata solo de actos de obediencia. Sin embargo, ¿qué es importante ver y destacar en esta parábola? Que lo que Jesús nos está enseñando
enseñando es que la vida de Cristo no se recibe ni por obras ni por obediencia, se recibe por gracia. Se recibe por gracia, no es por esfuerzo humano. Nosotros podemos hacer actos buenos una vez que estamos en Cristo. Desde luego, la Biblia dice que nosotros fuimos preparados de antemano para que ciertas obras puedan ser hechas desde nosotros. Pero lo importante aquí es saber que la gracia excede a eso, que nosotros no celebramos la vida en Cristo solo por las obras que hacemos o no reconocemos que somos de Cristo solo por la obediencia de nosotros, porque lo único que hizo posible tal cosa, dice la Escritura, fue la obediencia de uno. En otras palabras, la obediencia de Cristo. El legalismo mira el hacer y la gracia mira el ser. Es algo más importante que nosotros también necesitamos no olvidar. Es importante recordar eso. Mira lo que sigue diciendo el versículo número 30. Pero ahora llega ese hijo tuyo, dice, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Y el padre le responde, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aquí lo que vemos es algo interesante también, porque este muchacho le dice, cuando el padre sale, ese hijo mayor, cuando el padre sale, le dice, hey, no es justo, no está bien, que cuando este hijo tuyo llega, después de haber hecho todo esto mal que hizo, entonces tú hagas una fiesta con él. Pero antes le ha dicho, no lo has hecho conmigo, pero lo estás haciendo con él. El padre le hace ver algo interesante, le hace ver algo importante en su vida. Le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Aquí encontramos algo. Mira, por un lado en la parábola era literal, porque si habían dividido la herencia entre los dos hijos y el hijo menor se había llevado su parte, todo lo que quedaba era del mayor, así de sencillo. Pero es que por otro lado, nosotros podemos entender esto. Es que en Dios la gracia es suficiente para todos, abunda no solo para uno, abunda para todos. Y eso es importante. ¿Por qué celebrar la gracia de Dios en otros? Porque la gracia que Dios pone en otro no es que entonces disminuye la gracia que coloca en nosotros. No es que como Dios favorece a alguien con algo, ahora yo tengo menos porque Dios no tiene, lo está tomando de lo mío, lo está tomando de aquello que quizá son mis maneras de pensar que son escasas. No, pero necesitamos entender y necesitamos no olvidar que Dios es suficiente para todos. Dios es suficiente para todos. Bien, por eso podemos celebrar lo de otros, porque eso no evitará que Dios celebre también con nosotros y por nosotros. Que no solamente Dios puede favorecer dándole algo a alguien, sino que de la misma manera puede darnos también a nosotros, porque Dios no está limitado en ese particular. Pero ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el legalismo mira lo que se hace en lugar de lo que se es. Por eso entonces, cuando la respuesta de este padre fue esta, ese hermano tuyo estaba perdido, estaba muerto y ha regresado. ¿Cómo no hacer una fiesta? En otras palabras, el hijo mayor mira las faltas de su hermano y ve que no hay merecimiento, pero el padre ve la relación con su hijo y sabe que hay suficiente gracia en su corazón para mostrar favor sobre su vida. Y aquí quiero cerrar entonces, viendo la diferencia, algunas diferencias entre el pensamiento legalista y la gracia, entre el actuar religioso o legalista y la gracia de Dios, entre el actuar egoístamente y mostrar favor. Mira lo que vemos. El legalismo quiere sacarte, es decir, echarte en cara el mal que has cometido. Pero la gracia te saca del mal que has cometido. El legalismo muestra qué tan indigno eres, pero la gracia muestra qué tan amado por Dios tú eres.
El legalismo quiere que vivas en culpa, mientras que la gracia te hace vivir en perdón. El legalismo quiere que pagues por tus faltas. La gracia te recuerda que ya Cristo pagó por ellas y son apenas algunas de las bondades de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero imaginar el pensamiento, la cara de los que estaban allí con Jesús aquel día. Quizás todos no entendieron a cabalidad lo que Jesús estaba mostrando. Pero al verlo hoy entendemos lo que Jesús mismo dijo. Yo no he venido sino a buscar a los pecadores. No tanto a buscar a los que se sienten santos, los que se sienten justos. No, yo he venido a buscar a aquellos que se sienten perdidos. ¿Para qué? Para llevarlos a una nueva relación con el Padre. Para, como dice Juan 14, el mismo Jesús en Juan 14 quedó descrito, como él mismo lo dijo. He venido para mostrarles el amor del Padre, para que así como el Padre me ama a mí y yo les amo a ustedes, también entiendan que mi Padre les ama y Él los hará uno conmigo. Él es uno conmigo y ustedes son uno también con nosotros, de tal manera de poder mostrarles los planes que Dios tiene para con ustedes, que puedan ver aquello que Dios tiene preparado para ustedes. Por eso hoy celebramos eso. Puedes celebrar eso con unas personas que están contigo. Puedes decir, le doy gracias al Señor por la relación que tengo con Dios como mi Padre, que hoy puedo celebrar esa vida que ahora tengo en Él. No solamente la vivo, la celebro cada día. Y celebramos no que no hayan faltas en alguna área, no que hayan carencias en alguna otra. No, lo que celebramos es que ahora nuestra vida está en Cristo y celebramos ese encuentro que Él ha tenido con nosotros, el cual no nos dio un trabajo. No es que venimos para ahora simplemente ser siervos del Señor. Ahora lo que nos hizo fue parte de su casa, parte de su familia. Quiero tomar un momento para orar. Quizás este día has estado con nosotros por primera vez o has estado antes, pero hoy quieres entregar tu vida a Jesús reconociendo que Él se ha acercado a ti, reconociendo que hoy habla tu corazón y que quiere mostrarte su favor y su gracia, que quiere mostrarte un camino diferente y celebrar junto a ti una nueva vida y una nueva esperanza. Si ese es tu caso, lo que la Biblia dice que solamente hay dos cosas por hacer, que cuando nosotros creemos, estamos confiados en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por nosotros, y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Con esa confianza en el corazón podemos simplemente ir a Dios y reconocer que ahora Dios nos recibe y nos hace sus hijos. Si quieres, haz una pequeña oración de gratitud por eso y también para reconocer estas cosas. ¿Quieres decirle así, querido Padre, gracias? Gracias por hablar a mi vida hoy. Gracias porque entiendo de tu favor, entiendo hoy del amor con el que tú me has amado, pero también comprendo la necesidad que tengo de ti. Dile, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Hoy me arrepiento de no tomarte en cuenta. Pero a partir de hoy reconozco que Jesucristo es tu Hijo y reconozco que en Él tengo nueva vida. Gracias por celebrar junto a mí y gracias por celebrar conmigo esta nueva vida que de ti hoy recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a toda la iglesia, quiero tomar un instante para orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra escrita, tu palabra eterna. Gracias por Jesucristo, la palabra hecha carne. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por el favor con el que tú nos tratas. Gracias, oh Señor, por esa sublime y maravillosa gracia que has derramado sobre nosotros. Ha sido gracia sobre gracia sobre gracia. Cada día podemos experimentar eso en nuestras vidas, la bondad tuya. Ayúdanos, oh Señor, para con gozo, el gozo que viene de ti, el gozo que
que tú has plantado en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, permítenos también disfrutar, no solamente en relación a nosotros, sino, Señor, ser de los que celebra también la vida de otros. Celebra lo que otros han hecho. Celebra lo que tú has hecho en otras personas también. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría y qué privilegio que el Señor nos haya regalado este tiempo juntos. Ha sido un tiempo de mucha bendición. No sé si están de acuerdo conmigo. Por cierto, si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, nos encantará saber. Te pedimos por favor que te puedas comunicar con nosotros a través del número telefónico que te suministramos en pantalla para celebrar junto a ti y acompañarte en esta nueva vida que de Cristo has recibido. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad a través de vuestra iglesia en línea o a través de nuestro canal de YouTube. Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que podamos seguir en contacto. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios te bendiga mucho, que tengas una extraordinaria semana. Si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas y de esta manera también honrar al Señor, lo hacemos para honrar a Dios y en gratitud seguir extendiendo para que aún otras personas lleguen a conocer también del favor de Dios sobre sus vidas a través de la iglesia.